Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar tres tipos de operaciones, o no puedo llamarle funciones porque vamos a explicar cómo hacer funciones, entonces no tiene mucho sentido. Digamos que son funcionalidades que están detrás de los motores de base de datos. En este caso vamos a ver tres elementos. Uno, las vistas, que este yo creo que es el que más podrían llegar a utilizar y tal vez no de forma directa, ¿ya? Ojo con eso. Después van a venir las funciones y los procedimientos, que tienen diferencias en particular, pero básicamente ambas tratan de automatizar ciertas instrucciones que uno le puede dar a la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero vamos a empezar con las vistas. ¿Cuál es el propósito detrás de una vista? Esto se supone que, por ejemplo, al nivel que van a salir ustedes del curso, deberían tener cierta autonomía para poder hacer ustedes sus propias consultas, pero eventualmente puede llegar alguien que les empiece a pedir consultas que son muy complejas, que pueden llegar y decir, oye, necesito que me cruce datos de 5 tablas distintas que se relacionan de esta forma y tienes que agregar unas ciertas reglas de negocio, entonces tienes como 5 condicionales hacia abajo y después de todo eso quiero que lo muestres como una tabla, pero ranquéalo por favor en orden decreciente de acuerdo a la tercera columna. Y te dejan esa instrucción y después de eso tú quedas listo para hacer la consulta y hay algún tipo de problema. O tal vez les toca a ustedes entregarles esto a otras personas y tal vez entregarle la consulta puede que se haga muy pesada. ¿Por qué? Porque si uno busca, de repente puede ver que hay ciertas tablas que al momento de consumirlas se ven súper sencillas. La consulta que está detrás de esto puede ser una cosa enorme como lo que estamos viendo al lado, ¿ya? Entonces pueden haber ocasiones donde, ya sea por un tema de la complejidad de la consulta, o tal vez por un tema de que quien va a utilizar la tabla no conoce cómo trabajar con bases de datos más allá de hacer un select a las tablas, es que yo puedo facilitar a través de vistas los datos que van a utilizar las personas. Las vistas no son más que una forma de enmascarar una consulta, cosa que el resultado de la query lo voy a tratar como si fuera una tabla, ¿ya? Entonces, en vez de hacer un select gigante, yo hago un select a una vista y después el motor de base de datos resuelve la instrucción de la vista basado en la consulta a la cual está referenciada. Dicho de otra forma, y aquí vamos a pasar directamente a donde está el workbench. Nosotros durante todas las sesiones hemos estado trabajando con este tipo de consultas. Por ejemplo, esta fue la última que hicimos que tenía, tenía los nombres de los actores. Después de eso hacía una regla con un if para ver si es que su nombre tenía muchas o pocas letras. Por acá arriba teníamos, voy a sacar el límite, vamos a hacerlo aquí. Tenía esta consulta que tenía una, bueno, ahí, una consulta que tenía una subconsulta que mostraba la cantidad de películas que tenían los diferentes actores, ¿ya? Y así hicimos diferentes tipos de queries, pero eventualmente una persona que no sabe realizar consultas puede que esto sea algo complejo, ¿ya? Dejen ver si está por aquí la que quiero, no, la vamos a tener que construir. Había una consulta en particular que me interesaba construir, que está relacionada con los actores. Entonces vamos a hacer primero una selección de los actores. Debería ser así de sencilla. Esto me entrega la lista de actores. Ahora, si yo quiero saber en qué películas participaron los actores, tengo que hacer un cruce como lo vimos acá, Film Actor,
A ver, este es Inner Join Film Actor. Ah, claro. Esta parte ustedes ya la conocen, hemos visto esta consulta hasta el cansancio, así que no debería haber problema por acá. Y después de esto vamos a hacer un cruce con el film, propiamente tal. F en la query para film. Entonces aquí dejamos fa.filmid igual a f.filmid. Y esto nos va a entregar como consulta, como resultado de consulta, las películas en las cuales han participado los... ay, ¿qué me faltó? Ah, tengo que darle el alias acá. Ahí sí. Ya, entonces esto me entrega una lista de los actores y las películas, pero hay información que me está estorbando, que a lo mejor yo no la necesito. Aquí se nota claramente que estoy haciendo un cruce, porque estoy declarando todas las columnas. Entonces, por ejemplo, cosas que puedo hacer para alivianar la vista relacionada a la consulta. Vamos a reciclar cosas que tenemos acá arriba, como por ejemplo el nombre completo del actor, que lo tenemos con una concatenación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos del actor que me puede interesar? El last update no me interesa, el ID del actor tampoco puede que me interese, el título de la película sí me va a interesar, entonces vamos a agregar film title, vamos a agregar film description, ¿sí? El año de lanzamiento de la película, supongo que puede ser algo relevante. Release year. Tal vez si esto es una base de datos solamente para tener la filmoteca, puede que no me interese por cosas como por ejemplo la duración de renta, los precios, la duración puede que me interese, cuánto dura la película, eh, el rating, si tiene contenido especial y eventualmente aquí yo podría hacer un cruce con el idioma, pero probablemente esta base de datos no tenga, no todo está en el mismo idioma, así que no tiene sentido hacer ese cruce. Y con esto vamos a tener una consulta más limpia. ¿Ya? Como pueden ver, actor, película, descripción de la película, año de lanzamiento, la duración, la clasificación y si tiene temas adicionales. Ahora, yo podría estar ejecutando esto constantemente, ¿ya? Pero hay otras formas de poder trabajar con esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Creando una vista. Súper simple la sintaxis, crear vista. Aquí la vamos a llamar filmography para mantener el tema en inglés. Y el resultado de esta tabla va a ser esta query que está acá, completa. Entonces con esto estoy diciendo que voy a crear esta vista. Ahora, bueno, justo aquí. Esto de hecho para que vean que no es por una ventana en particular, lo voy a ejecutar desde acá. Lo voy a ejecutar desde una ventana de consulta. Entonces aquí voy a crear la vista, voy a ejecutar. Y ahí abajo me dice que ya se creó la vista. Si yo actualizo acá al lado, voy a ver que se creó, ahí está, Filmography, que tiene el set de datos. Entonces, por ejemplo, ahora si ustedes tuvieran a un usuario que les dice, oye, quiero obtener la filmografía de los actores. Entonces te pueden decir, tú le puedes decir, ya, mira, hace la query, ahí está el modelo de datos para que veas cómo se cruzan las cosas. Pero justo el usuario no sabe cómo se hace eso, entonces para que no te estén pidiendo la consulta a cada rato, es más fácil decirle, mira, tú haces una consulta a la vista filmografía en este caso, y desde ahí vas a poder ver los datos de cada actor y las películas en las que ha participado.
Y si se fijan, aquí voy a habilitar la lupa para que lo vean bien. Si se fijan, la consulta es súper simple, es solo un select asterisco de la tabla. Para el usuario va a ser la tabla filmografía, pero lo que está ocurriendo en realidad desde el servidor es toda esta consulta que está acá. Pero el usuario ve solamente esto, por lo tanto ve solamente el resultado que es la tabla filmografía, que es la que está acá abajo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, cosas que podría hacer. Where, entonces vamos a utilizar la rating, la columna rating, rating like, y vamos a dejar aquí PG. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver todas las películas que tienen una clasificación PG, ya sea PG-7, PG-13, PG a secas, todos los PG. Recuerden que el porcentaje significa que a mano derecha del texto puede venir cualquier cosa. Entonces ahora yo ejecuto esto y en el resultado vamos a ver todas las películas de clasificación PG. Ahí están las PG normal, a solas, las PG-13 y así. Entonces ahora la persona que va a trabajar con esta tabla conoce este modelo. ¿Ya? Solamente este modelo y puede trabajar con la información que viene acá. Por ejemplo, aquí dice que tienen como características especiales, entonces a lo mejor podríamos agregarlas. Aparte de que sean PG, vamos a ver si es que tienen behind the scenes. ¿Ya? Entonces como special features, le vamos a pedir que tenga. En este caso, behind the scenes, yo me imagino que puede estar tanto al principio como al final. Así que vamos a dejar un paréntesis al principio. Behind, para no escribir el texto completo. Así. Y ahora vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver cómo cambia el resultado de la consulta. ¿Verdad? Ahí. Entonces, estas películas tienen escenas eliminadas y tienen behind the scenes. Estas, por ejemplo, tienen tráiler. Esta película tiene trailers y el behind the scenes, este de acá tiene comentarios, escenas eliminadas y behind the scenes, entonces estoy obteniendo todas las que por lo menos tienen un behind the scenes. ¿Ya? Y aquí el usuario que va a tener acceso a esta vista trabaja como si fuera una tabla y no tiene idea por lo que tuvieron que pasar ustedes para poder crear esta vista. ¿Ya? Ah, y en el chat preguntan si se le pueden agregar parámetros a las vistas. Mira, puede ser, pero no me fijé bien en la sintaxis que tienen las vistas. Pero sí hay que tener ojo que cuando tú estás creando una vista, básicamente lo que estás haciendo es automatizar una consulta. ¿Ya? Entonces en sí, la consulta es la que te podría soportar parámetros, pero en general, como digo, el tratamiento que uno le da a la vista, desde el punto de vista de un usuario, está más relacionado como haber creado una tabla. Entonces, al final, tú le das el mismo tratamiento de tabla. Si tú quieres en la selección de la vista filtrar por algo, entonces lo haces en el where. No es como que le agregues un parámetro y decides select vista y entre paréntesis le pones algún valor. ¿No? Está más pensado como darle tratamiento de tabla. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces, o sea, entonces en realidad es como hacer un select, por ejemplo, todo, from, y hacer un paréntesis completo, así como con otro select dentro, y como algo parecido nomás, pero que no se vea ahí mismo eso, ¿cierto? Claro, y la gracia es que ya después de haber declarado una vez la vista, esta vista queda dentro de la base. Entonces la puedes usar como si fuera una tabla más. Y en este caso, bueno, usted lo guardó como en este esquema views, pero yo podría igual guardarlo en el mismo esquema en el que tengo los datos, ¿no? Es que esto no es el esquema, no es un esquema view, sino que nosotros estamos en el esquema Saquila
Ah, Y ya vale, no, no he cachado. Sí, ya ya, caché. eso, entonces dentro del esquema hay un espacio para las tablas, un espacio para las vistas, para los procedimientos almacenados y para las funciones. ¿Ya? Ah, ya entiendo. ¿Ya? Entonces, claro, esto queda, es para diferenciar y decir, mira, esta en realidad no es una tabla, es una vista, pero es para que el administrador entienda qué es eso. Ya en el caso de ustedes, en realidad, esto podría estar arriba y ustedes no se darían ni cuenta que es una tabla porque, o sea, que es una vista porque, como ven, tiene un comportamiento como una tabla más. Vale, ¿Ya? gracias. Ok. Entonces, con esto ustedes pueden crear vistas y dejar disponibles resultados basados en una consulta. Entonces, la gracia es que primero ustedes practican la consulta común y silvestre y cuando ya ven que esto funciona, para no tener que estar todo el tiempo copiando o buscando dónde dejaron la query gigante, la pueden dejar creada como vista. Esto en sí, desde este punto de vista, no estoy creando físicamente la tabla, ¿ya? Lo que estoy haciendo es ahorrarme el tener que estar llamando todo el tiempo a la query. Hay otras vistas que se llaman vistas materializadas, que lo que hacen es que físicamente te generan la vista basado en una consulta y esa consulta cada un cierto tiempo se va actualizando porque como está materializada hay que refrescar la vista con los datos nuevos si es que existen. ¿Ya? Y como Profe, no digo, entendí esa última parte porque a mí ah, me da la sensación de que cuando uno llama a la vista, ujú, automáticamente me va a actualizar los datos porque va a eso ir a con, sacar los datos de la tabla. sí, sí, eso con, lo que pasa es que aquí, como en muchas cosas que uno ve en otros temas trabajando con datos, cuando tú haces esto y lo ejecutas como está definido, la base de datos tiene que ejecutar la query, tiene que resolver la consulta en el momento. Cuando tú haces una vista materializada, lo que haces es crear una tabla físicamente que tiene los datos basados en la consulta que definiste en la vista. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Una consulta común y corriente no te ocupa espacio en la base de datos, no hay volumen asociado porque la consulta se ejecuta en el momento. La vista materializada, por otro lado, sí ocupa espacio, pero la resolución de las consultas es más rápida porque existe físicamente la vista, como si fuera una tabla. Entonces disminuye el procesamiento, pero aumenta el espacio. En las vistas que vimos recién, aumenta el procesamiento porque tengo que ejecutar la vista, pero disminuye el espacio porque la tabla, entre comillas, existe cuando tú haces la consulta. ¿Ya? Ok, y la vista materializada se actualiza cada vez que yo ejecuto la vista. O sea, la tabla de la vista materializada. Ahí hay que programar la actualización de la vista para saber a qué frecuencia se va refrescando con nuevos datos, porque como es una carga, es una tabla física, finalmente. Entonces, si yo la quiero actualizar, tengo que programar un momento en el cual yo quiera que se actualice. Ah, ok. ¿Ya? Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, yo no agregué temas como el ID del actor o el ID de la película. Entonces, si yo quisiera cruzarlo con otra tabla, no lo puedo hacer. Entonces, dejen ver si es que esto es tan sencillo como en otras bases que uno pone aquí. Creo que es con un alter. Y acá vamos a Yo tengo agregar. una duda. Sí, Si se materializa la vista, después tendría que hacer como la relación como de esta vista materializada a las otras tablas, o el programa lo sigue considerando como que es una vista y no una tabla. debería quedar dentro del esquema de las vistas también. Ya, ok. ¿Ya? Ahora, eso es algo que me parece mucho que en MySQL, en MariaDB no lo tienen, tendría que revisarlo, ¿ya? Porque en sí las vistas materializadas las he visto en otros motores de bases de datos, ¿ya? Ya, De vale, hecho, gracias. déjenme confirmar. Ya, según esto, según lo que me entrega Internet, sí se pueden materializar vistas en MySQL y ahí te explican cómo, ahí hay partes donde te explican cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, eventualmente sí se puede, pero por lo que estoy viendo, lo que hacen es crear tablas. Hay otros motores de base de datos donde te dicen que estás creando efectivamente una vista materializada y no sé la diferencia en el trato ahí,
que tienen para trabajar con una con otra. ¿Ya? Vamos a ver si es que con este Alter View puedo hacer las modificaciones rápido de la vista. Bueno, por lo visto sí funcionó porque me tiró verde. Entonces si ahora yo hago otra vez un select asterisco sobre la vista, voy a ver que ahora se incorporaron el actor ID y el film ID. Entonces, por ejemplo, ahora para mostrarles que puedo darle un tratamiento de tabla, voy a hacer un inner join con, creo que era film category. Entonces aquí f.film ID igual a fc.film ID y ahora un inner join con category y aquí cruzo con fc category ID igual a c.category ID. Entonces ahora, como ven, le di un tratamiento de una tabla común y corriente, le hice los cruces, y ahora pueden ver que está. Toda esta parte del principio está asociada a la vista, y después de eso, si avanzo un poco hacia acá, voy a ver que está el Film ID, el Category ID, que es la tabla intermedia, y después de eso entregan el name, que en este caso es la categoría en sí. Entonces puedo ajustar esto para decir que entregue todo lo de la vista. Entonces ahí hago un select, un f punto asterisco, porque estoy diciendo que de la tabla F muestre todo, de la FC no me interesa nada porque es simplemente una tabla de puente, y de la categoría que me entregue name, y la vamos a bautizar como category. ¿Ya? Más category para que quede más bonito. Entonces ahora voy a volver a ejecutar esto. Y van a ver la tabla que tiene la información de la vista, tal cual como lo hemos estado revisando hasta el momento, y en la parte final está solamente la categoría. Le dimos un tratamiento de tabla a una vista porque esa es la gracia de trabajar con ellas. ¿Ok? Bien. ¿Quedó clara esta parte o tienen alguna duda? Ya. Vamos a seguir entonces con los siguientes temas. Muy bien. Los triggers. Un trigger se traduce literalmente como gatillo. Ahora, ¿qué es lo que hace un trigger dentro de una base de datos? Es una tarea que se ejecuta al momento de que ocurra un evento dentro de la base de datos. ¿Ya? Por eso se llama trigger, porque se gatilla con ciertas acciones. ¿Qué acciones? Acciones de inserción, de actualización y de eliminación o borrado. Entonces, como les decía, el trigger al configurarlo tienes que decirle bajo qué acción quieres que se ejecute, cuál es la condición de ejecución, y después le da las instrucciones asociadas a ese evento. Entonces, por ejemplo, si es que yo voy a hacer una inserción en una tabla, yo podría tener una instrucción de que haga una verificación de los datos que se van a insertar. ¿Ya? Asimismo, hay un tema temporal. Yo puedo ejecutar las tareas o estos gatillantes pueden dispararse antes o después de la tarea que yo estoy entregando. O sea, antes de la inserción o después de la inserción, yo puedo definir alguna tarea. ¿Ya? En ese sentido, quería mostrarles a través de sintaxis simples que están en la misma página de MySQL. ¿Sí? No estoy inventando nada, sino que quise usar eso porque la sintaxis es buena para poder explicar cómo funciona esto.
Aquí hay dos ejemplos. Uno es de un trigger de inserción y otro de actualización. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acá arriba, bueno, crear la tabla, y una vez que la tabla existe, yo puedo generar un gatillante. Entonces, lo primero, obviamente, es decir que voy a crear un trigger. Le doy el nombre a ese trigger porque después lo puedo monitorear. ¿Ya? Y le digo que esta tarea la va a hacer antes de la inserción. ¿Sobre qué? De ahí viene el on, sobre account. O sea, sobre qué tabla va a generarse o va a estar monitoreando el evento. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que para cualquier fila, o sea, en este caso, como es una tarea de inserción, dice que antes de ejecutar la inserción por cada fila que yo vaya a insertar, configuro un parámetro que se llama sum como suma, el mismo parámetro, más, y este new se refiere, aquí usa dos términos, o sea, dos como elementos. Uno es el new, porque como estoy haciendo una inserción, es el valor de la nueva fila. Entonces, de la nueva fila, voy a tomar la columna amount, que está asociada a la inserción, y le voy a sumar el monto. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando yo haga una inserción, después puedo, a modo de chequeo, tomar el resultado de esta variable llamada sum y en base a eso preguntarle cuánto ha sido el total en términos de monto, el total que se ha ingresado en esta corrida. De hecho, eso se me olvidó dejarlo en la diapositiva, pero se las voy a buscar para que lo vean. Denme un minuto. Pero la gracia, porque aquí uno ve esto y la primera pregunta ya, pero ¿cómo funciona esto en la realidad? Porque, por ejemplo, la primera ejecuta una tarea que es como de sumarización de acuerdo a lo que estoy insertando. La de abajo, si ustedes la leen, lo que está diciendo es que al momento de actualizar alguna fila dentro de mi base de datos, si es que el valor, el mismo monto que estaba mencionado arriba, si ese monto es menor a 0, no tiene sentido, entonces lo que va a hacer es cambiarle el valor a ese valor por 0. ¿Ya? Y si el valor es mayor que 100, entonces lo deja como tope a 100. Esto es una forma de realizar correcciones al momento de hacer actualizaciones o inserciones dentro de una base de datos. Cosa de establecer ciertas reglas de negocio dentro de la tabla, valores mínimos o máximos, temas de consistencia de los datos, y estos gatillos te pueden ayudar a establecer esas correcciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les quería mostrar el resultado del primer trigger. Primero, en la rutina, uno tiene que inicializar el parámetro sum con un 0. Después de esto, el insert dice ahí, insert into, a la tabla account, los valores 137, 1498, 141, bla, 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 y 97, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, si se fijan, no está declarado el trigger, porque el trigger es una tarea que se ejecuta en segundo plano. Ahora, como yo sé que está ejecutando por debajo esta operación, cada vez que se va a insertar una fila, yo tomo el valor del amount que está declarado por la nueva fila a ser insertada y la voy acumulando en esta variable. Ya está definido como una recursión.
Entonces en el papel, ¿qué es lo que debería hacer? Debería sumar el 1498 con el 1937,5 y con el menos 100. Y ese resultado, una vez que termine el insert, va a quedar guardado en el parámetro sum, ¿ya? Probablemente, esto habría que comprobarlo, pero como está definido dentro del trigger que hay un parámetro que se llama sum, puede ser que este insert no se pueda ejecutar si es que yo no declaro este parámetro, esta variable, ¿ya? Entonces después, cuando ya termina la inserción y ya hizo todas las sumas de forma recursiva, yo le puedo decir que seleccione el valor de sum con este nombre. Y aquí es cuando uno lo ve y como ocurriría una magia, si es que uno no supiera que hay un trigger detrás, porque ¿de dónde salió ese monto si yo lo definí como 0? ¿Ya? Y de hecho, bueno, acá abajo te muestran que hace la operación y eso es lo que da como resultado y ahí está. Entonces esto es muy útil cuando uno está haciendo procesos en lote y está haciendo cargas masivas, cosas de ese estilo. Si tú quieres resumir el resultado de lo que estás haciendo, entonces puedes utilizar este tipo de tareas, ¿ya? Que me sirven para chequear. Más abajo está el de la actualización, este. Entonces aquí está, bueno, este es un ejemplo bastante largo. Pero como les decía, la gracia en este caso es que al momento de decir que voy a actualizar algo, aquí si se fijan no hay entrega. No es que después de hacer este update, al menos por la definición que se está presentando, no es que yo no es que yo vaya a presentar un resultado basado en esto. Simplemente estoy haciendo un control sobre lo nuevo. Si lo nuevo no está dentro del rango, entonces tengo ciertas alternativas. ¿Ya? Y la gracia de esto es que la gente que está haciendo las actualizaciones o las inserciones no tiene por qué saber que uno está dejando programadas estas tareas en segundo plano, pero sí me pueden resultar muy útiles para hacer otro tipo de tareas después. Por ejemplo, si es que yo voy a eliminar una columna o una fila, perdón, de una tabla en particular, yo podría con estos triggers decir que si se va a eliminar algo de esa tabla, que tome todas las columnas de las filas que se van a eliminar y que las guarde en otra tabla. Cosa de que si en algún momento me dicen, oye, tal día me equivoqué y borré un registro que no correspondía, yo puedo ir a esta tabla auxiliar que cada cierto tiempo se puede limpiar y tomar la fila y volver a insertarla dentro de la tabla. Eso podría ser una buena opción si es que no se alcanzan a hacer los rollbacks, que es una función de arrepentimiento que está dentro de algunos motores de base de datos, que tú puedes retroceder a como hacer un control Z a nivel de la base para llegar a un estado previo. ¿Ya? Pero como digo, en este caso los triggers actúan sobre consultas de este tipo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo más enredado porque este trigger, por ejemplo, si uno lo ve, aquí el primero hace algo contra una inserción en la tabla 1, que si es que por cada fila que se va a insertar, hace una inserción dentro de la tabla 2, hace una eliminación sobre la tabla 3, con la condición de que el valor que se encuentra en una columna en específico tiene que ser igual al valor que estoy insertando en la tabla 1. Y una actualización en la tabla 4, donde la columna es el valor anterior más 1 para las filas que tienen el valor A4 igual al valor que se está actualizando. Esto en sí no tiene sentido. Es un ejercicio solamente para que vean que se pueden realizar simultáneamente diferentes tareas en un trigger. Lo importante es que tienen que estar descritas por cada fila, tiene que estar temporalmente situado antes o después de la tarea que estoy realizando, tiene que estar asociado a una tabla en particular
Y después de eso, por cada una de las filas, ejecutar una cierta rutina de diferentes elementos que están entre el begin y el end. Entonces acá, por ejemplo, están insertando valores y aquí se ve el ejercicio de qué es lo que está pasando, y este podría ser un buen ejercicio que pueden hacer ustedes después para comprobar si entendieron cómo funciona el trigger, porque si se fijan se están insertando valores en las tablas 3 y 4, y después de eso se hace una inserción en la tabla 1, y ustedes, dado estos datos, podrían decir qué es lo que va a ocurrir en las tablas adyacentes, de acuerdo a lo que hace el trigger. Profe, ¿Sí? ahí me surge una duda no sobre el trigger, sino que en el insert into que Ajá. está dentro del trigger, nunca había visto eso que le ponen set a 2 igual a tanto. Nunca había visto un insert into con un set. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que tienes que asignarle un valor a una columna en particular. Entonces, por estructura, si te fijas, la tabla 2 tiene solamente una columna. Entonces, en vez de decir insert into test 2, nombre de las columnas, values, no sé qué, en este caso lo que dice la inserción, fija para la inserción en el valor de la columna el valor nuevo de la instrucción que va a gatillar esto. ¿Ya? Ya, porque puede ser que el new tenga más de una columna. Claro, claro. Entonces en este caso es como new punto la columna que quieres asignarle valor a esto. Ya, ok. ¿Ya? En este caso yo estoy seguro que leí en alguna parte dentro de la explicación por acá, pero no la veo ahora, que había un trigger asociado con el valor previo. Pero ahora no la veo. Ya, pero para que sepan, acá, como les digo, está el new amount, pero eventualmente ustedes también pueden usar el old, que generalmente eso, si ustedes usan, en vez de un before, usan un after, van a tener el valor nuevo y el valor antiguo, si es que hicieron una actualización. ¿Ya? En el caso de la inserción, no hay un valor antiguo porque la inserción es un dato nuevo, entonces el old va a ser un nulo. ¿Ya? Así que ahí también, para que vean ustedes cómo podrían llegar a jugar con esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte. Profe, Ujú. ¿hay alguna página en donde podemos nosotros practicar los triggers y las vistas también y bueno, todas esas cosas? No sé si ustedes en la base de datos, o sea, ustedes tienen instalado Sakila en sus bases, ¿o no? Yo personalmente no. No sé si Yo un sí, compañero. Ya, porque ahí pueden trabajar con esta misma base de datos como muestra. Por ejemplo, sí, o sea, como les digo, pueden utilizar esta misma base. Y ahí pueden crear ustedes sus triggers, como yo creé, por ejemplo, acá las vistas, ustedes podrían crear triggers, podrían crear procedimientos almacenados o funciones. ¿Ya? Ahora, ¿dónde Perfecto. descargarlo? Yo no sé si en un curso les dejé el vínculo para descargar o lo encontraron por su cuenta, porque no recuerdo haber subido el backup de la base. No, no les dejé el link. Entonces, déjenme buscarlo. Bueno, Sakila MariaDB es equivalente a el Sakila de MySQL. Así que aquí está Sakila Download. Entonces, desde aquí, a ver, está la documentación. Aquí está el Sakila Database. Entonces, ustedes pueden bajar ahí un zip o el tar si es que quieren. Y esta base de datos ustedes la pueden cargar después en MariaDB. ¿Ya? Les voy a dejar el vínculo ahora mismo
en un curso. Entonces así lo puedes bajar y la puedes importar al motor de base de datos que tengas instalado. Si es que en MariaDB o instalaste MySQL. ¿Ya? Y con eso vas a poder practicar tanto los triggers, las vistas, practicar las queries que hemos visto acá, métodos y cosas de ese estilo. Bacán. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta respecto a estos temas? Bueno, si no hay duda, vamos a pasar a las funciones y los procedimientos. En sí, ¿qué cosas hay que tener en consideración si están creando un procedimiento almacenado o una función? Primero, si es que están familiarizados con algún lenguaje de programación, obviamente deben tener los mismos cuidados al momento de programar. Saber que hay una cierta lógica detrás cómo uno define estas cosas, que pueden, como dice ahí, las funciones en sí, cuando uno las ejecuta, el esperable siempre es obtener un resultado de la función. Algún tipo de valor o algo te debería entregar, ¿ya? Los procedimientos almacenados, por otro lado, son tareas que pueden tener un resultado final o pueden no tenerlo, ¿ya? A veces uno utiliza procedimientos almacenados como forma de hacer procesos masivos dentro de la base de datos, pero que es más fácil tener una consulta larga con un montón de instrucciones en vez de estar todo el tiempo yendo a buscar la consulta, más o menos similar a las vistas. La diferencia es que la vista es para ir a hacer un tipo de ir a hacer selección de datos y el procedimiento almacenado puede ser para limpiar una tabla, ejecutar tareas de actualización, de inserción, lo que sea, ¿ya? Entonces el procedimiento almacenado tiene tareas más grandes que, como les digo, pueden tener un resultado final o simplemente puede ejecutarse y después te avisa que termina y listo, ¿ya? Y otra cosa es que en este caso, para el tema de las funciones, se puede modificar el valor de entrada si es que se declara de esa forma en el procedimiento. Y ¿a qué me refiero con esto? Que aquí en la parte de los procedimientos almacenados, mejor voy a ir a la consulta misma que está acá de ejemplo. Aquí, por ejemplo, arriba se está creando un procedimiento que se llama city count, ¿ya? Esto lo que está utilizando es un parámetro que se llama country, que dice que es un chart de largo 3, o sea, son 3 caracteres que debo entregar, y la salida es cities, que es un entero. Eventualmente, el parámetro de entrada puede ser utilizado como el parámetro de salida después. Entonces, ahí en vez de decir in y tener un out, sería un in-out. Esas son las 3 cosas que uno puede declarar en el procedimiento almacenado. Y después de eso, adentro le das las tareas que tú estimes convenientes. Aquí, por ejemplo, después del begin, ¿qué es lo que hace? Vemos una query, dice select count into cities, de una tabla que se llama city dentro de la base de datos del esquema Word, y le dice que country code, que debe ser una columna de la tabla, tiene que ser igual a country. ¿Qué country? El country del parámetro de entrada. Entonces esto recibe este valor y ejecuta esta consulta y me dice, dado un país, ¿cuántas ciudades tengo en la base de datos? En este caso en particular, este procedimiento lo que está haciendo es entregar un valor único, ¿ya? Eventualmente, acá arriba habría que tener cuidado en qué hacer si es que yo en vez de estar entregando un solo resultado, puede estar entregando una tabla.
que entregue múltiples filas o que entregue múltiples columnas. Que como pregunta ahí en el chat Estefano, puedes tener más de un in porque puedes necesitar más de un parámetro dentro de la definición. Y lo mismo con el out, puedes entregar más campos como resultados del procedimiento. Porque fíjense cómo se utiliza después el procedimiento en este caso. Te dice que se ejecute, ahí está llamando, literalmente está llamando al procedimiento y le está entregando los parámetros disponibles en este caso, que es dice city count, JPN, que es para Japón, y el parámetro, o sea, la variable resultante va a ser cities, @cities, y después de eso, cuando esto se ejecuta, hace un select sobre esa variable y entrega como resultado cuántas ciudades de Japón hay. Acá hace lo mismo, mostrando para Francia cuántas ciudades tiene. Y ahí muestra el resultado que tiene 40 ciudades. Como digo, en este caso ahí está definido un out, pero yo podría tener un procedimiento almacenado que no haga nada. O sea, no haga nada desde el punto de vista de que no me devuelva ningún tipo de dato, sino que simplemente se ejecute. Y eso se usa mucho en ciertas rutinas de actualización o de inserción que puedes tener tú dentro de la base de datos. Entonces tú después programas la ejecución de un procedimiento almacenado para que se realice a una cierta hora y eso toma datos de un lado, lo cruza con otro, después de eso lo inserta en otra tabla y después de eso se cierra la rutina y no entrega ningún resultado. Pero yo sé que hay un procedimiento automático que se está ejecutando en alguna parte dentro de la base que tiene una tarea en específico. Entonces, contextualizado esto a lo que vendría siendo la ciencia de datos, ustedes cuando trabajan con herramientas de estadística o ustedes están programando en algún lenguaje que le permita hacer rutinas de tipo más avanzada, no sé, trabajar con R o Python para ciencia de datos, uno podría tender a darle muchas instrucciones a través de un código de Python o un código de R a la base y ejecutar todo esto a través del código de R o de Python. Pero si ustedes manejan un poco mejor las bases de datos, tal vez podrían todo eso, en vez de ejecutarlo a través de R, simplemente hacer una llamada a un procedimiento almacenado y después ustedes trabajar con el resultado, que puede ser más cómodo desde el punto de vista del código porque se queda en la misma base y las tareas las ejecuta la base de datos. Entonces es una buena forma de dejarle a cada uno la función que le corresponde dentro de todo el esquema de plataforma y elementos que tienen disponibles en un proyecto. Todo lo que tenga que ver con manipulación de datos previo al modelo propio que pueden construir, déjenselo a la base, ya sea a través de una vista, a través de un procedimiento almacenado, lo que ustedes quieran, pero déjenselo a la base de datos. Y una vez que ustedes ya tienen identificado con qué van a trabajar, recién ahí hagan el select de un data frame, o sea, creen un data frame basado en una query y ese data frame puede estar basado en una vista, pueden utilizarlo una vez que ejecutan un procedimiento almacenado, ahí las opciones van a depender de cómo ustedes necesiten el dato. Pero el tema está que lo que se puede hacer dentro del motor de base de datos, déjenlo dentro del motor de base y así se les va a simplificar un poco las tareas y van a poder trabajar más ordenado también. Muy bien, otro alto aquí. ¿Consultas al respecto? ¿No? Yo estoy bien, profe. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta?
Entonces, nos queda un poco de tiempo para clase. Entonces quiero hacer algo. Como uno bien dice, a veces echando a perder se aprende. Que la verdad que procedimiento almacenado yo los he trabajado directamente en SQL Server, en Microsoft. No he trabajado con MySQL y menos he hecho procedimientos almacenados en MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar, vamos aquí en conjunto a crear un procedimiento almacenado y vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos a empezar con un procedimiento simple que, o de hecho, estuve viendo otra cosa acá. Aquí hay un procedimiento almacenado que existente. Entonces vamos a ver, copiemos como un create statement. Aquí ya existe un procedimiento almacenado que se llama film in stock. ¿Ya? Aquí te dice quién lo creó, que en realidad para este caso, no sé si no viene al caso, esto ya es como la información propia del que ya existe. Aquí este @porcentaje es porque es un admin que tiene permiso sobre cualquier vía de conexión al servidor, no es relevante ahora. Aquí está el procedimiento que se llama film in stock, que necesita, y aquí está un poco la pregunta que decía Estefan. Le pide dos parámetros. Primero, te pide el ID de la película. ¿Ya? Después de eso te pide el ID de la tienda. Y el resultado de esto, el output, es la cantidad de películas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el procedimiento? Hace un select hace un select de todo el inventory ID de inventario, donde hacen match aquí con, dice que el Film ID es el parámetro Film ID que está acá arriba, ¿ya? La tienda también se la envío como parámetro. Y dice que el inventario en stock está, a ver, inventario en stock es, ah, me falta esa parte. Yo no sé si será un procedimiento adicional o una función. Esta parte me falta. No sé si forma parte de la tabla de inventario. Vamos a revisar ahora. Ya, esto está entregando, dice Inventory in Stock, está entregando el Inventory ID. No sé qué es lo que está haciendo esto acá, así que vamos a revisar después si en algún lado lo explica. Y después de eso, hace un conteo de la tabla de inventario, hace el mismo match, hace la misma condición, pero en este caso, como está usando el count, este resultado, o sea, el resultado de la consulta, lo están guardando en la variable film count. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo este procedimiento, por un lado, hace un llamado sobre esta consulta, que la voy a copiar acá en esta parte para ver qué es lo que hace, que me llama la atención la parte de abajo. Ah, tendría que entregarle un número. Dice, functions, aquí la inventory in stock does not exist. Entonces, en este caso, esta base de datos, no sé por qué, no tiene, no tiene insertada la función. Debería tenerla creada aquí en la carpeta de functions, pero no existe.
Entonces eso debería haber hecho algún tipo de regla. Ahora, probablemente es para, hace algún tipo de cruce o algo así, si es que existiera la función. El tema está que finalmente aquí hace el conteo sobre inventario para ver si es que existe o si hay inventario dentro de una tienda para una película en específico. Ahora, para tratar de Profe, resolver esto, ¿sí? esas dos consultas que estaban en el procedimiento no son las mismas, solamente que en la última aparece un into. O sea, una hace un select, así, hace un select sobre la tabla y la otra hace el conteo. O sea, en sí son lo mismo, pero la segunda consulta te levanta un número. Esa es la diferencia en realidad. Pero sí, en teoría son la misma consulta, solo que una es un select y la otra es un count. Pero no me queda claro para qué es la primera. No, no hace nada con ella, ¿o me equivoco? Eso es lo que estoy tratando de entender también. Porque acá, por ejemplo, en inventario, me dice que la película 1 en el Store ID tiene, esto me debería entregar un 4. O sea, si yo, por ejemplo, a esto le pongo un select, a ver, vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Ah, aquí el procedure call. Entonces aquí me está diciendo que ejecute esto. Vamos a poner aquí el 1. Vamos a poner el 1. Y aquí tengo que definir el nombre del output, que es según lo que vimos en la diapositiva. Llamo, ahí vamos a llamarlo @resultado. Y después vamos a hacer un select sobre esa misma variable. Ah, y ahora vamos a ejecutar todo esto, a ver qué es lo que nos entrega. Ya, y en este caso, claro, se cae porque la función inventory in stock no existe. Ya, si existiera la función, porque ahí nos está faltando algo como tarea. ¿Ya? Eh, Porque ambas, esta también, tiene esa función. Entonces, si no sabemos qué es lo que resuelve esto, que si está dentro del where, debería entregar algún tipo de valor verdadero y falso, un cumple o no cumple, de acuerdo al ID. Entonces tendría que revisar qué es lo que hacía o crearlo para poder hacer la prueba. ¿Ya? Voy a ver si es que este de acá existe. Profe, si le saca Sí. ese nomás mientras tanto, Mira, ese probablemente and. funcione. Veamos si puedo hacer el cambio. Este está como un create. Vamos a modificarlo. Entonces vamos a sacar este de acá. Y vamos a sacar este de acá. Mira, por alguna razón, al momento de sacarlo, esto ya no se puede ejecutar. Vamos a ver si Creo agrego. que es el punto y coma. Sí, ahí está. Ya, a ver, ejecutemos esto. Ah, ah, ahora, ¿por qué se cayó? Ahí estoy definiendo, ahí está el parámetro. Creo que después del end viene un delimitador, si no me equivoco. No, él lo tenía con uno signo peso.
o nada que ver. Ah, a ver. Ah, esto. Veamos si es eso. No, sigue tirando error. Y creo que arriba también había un delimitador, pero no sé si tendrá que ver No sé. al A ver. principio de la consulta. mm, no debería ser problema, porque el otro. A ver, espera, mejor voy a copiar este de acá. Ya veamos si con esto funciona. Si no, bueno, ya este por lo menos no tira error. Y dice, a ver esto entonces desde aquí debería agregar. No, Pongámosle otro nombre para probar nomás. sí, mejor, porque nos estamos demorando mucho. Vamos a llamarlo en stock 2. Y ahí se creó. Entonces ahora vamos a ejecutar esto de acá abajo. Y dice que film stock, me falta un guión bajo acá. Por lo menos me dijo que no existía solamente. Ahí está, tarán. Ya, ahí está hecho bien rápido el tema. Se crea el procedimiento almacenado. La verdad que, como digo, el trabajo en sí del procedimiento almacenado está en esta parte. ¿Ya? Donde yo le estoy diciendo que haga el conteo de acuerdo al parámetro. Lo de arriba probablemente tenga sentido si es que la función existiera, porque no sé bien qué es lo que hace como función porque no existe. ¿Ya? Y esto, el resultado de esta consulta, como es solo un número, me entrega, lo cargo aquí en esta columna, que es el output que estoy definiendo arriba. Ahora, por ejemplo, yo no sé si en este caso hiciera, a ver, vamos a crear una versión 3. Voy a trabajar directamente con esta sintaxis porque tengo una duda. Ah, ya, yo tengo esta consulta y me entrega ese número 4, pero eventualmente yo, después de todo esto, podría hacer un group by sobre algún otro atributo dentro de inventario, porque para hacer maldad solamente. Entonces vamos a agregarlo por inventory ID. ¿Esto qué va a hacer? Va a entregar 4 filas con 1. ¿Se fijan? Porque ya sabíamos que eran 4 inventarios. Pero la variable de acá afuera está definida como un entero. Entonces mi duda es si es que al momento de definir un procedimiento como este, va a entender que tiene que mostrar ese resultado 4 veces o simplemente se va a caer porque no puedo insertar una tabla dentro de una variable que es entera. No sé si se entiende el error que estoy forzando. ¿Ya? Vamos a ver si resulta. Ya se creó el procedimiento, sí. Ya, en este caso, entregó un error. Dice que el resultado consiste en más de una fila, o sea, se dio cuenta. Me entregó el paso intermedio, que era la parte de acá arriba, dentro de la secuencia. No sé si se dan cuenta. Finalmente ejecutó lo de arriba nomás para ver cuántos inventarios eran, pero esta de acá abajo no la pudo hacer porque la variable que está definida acá es una de tipo entera y en realidad yo lo que estoy esperando como resultado es una tabla. Entonces, ¿qué es lo que uno, por lo menos lo que me funciona o como lo hago en SQL Server, que no sé si vaya a funcionar aquí?
es dejar el return como el resultado de la consulta. Ahí se cae. Entonces voy a hacer el return así. Esta ya es la versión 4. Por lo menos no me muestra errores acá. Voy a sacar del output el film count porque realmente lo que voy a entregar es la tabla. No voy a entregar un valor en específico. Entonces ahora vamos a ejecutar esto. Por lo menos me va a dejar crear el procedimiento. Vamos a ver si después me va a dejar mostrar un resultado. Dice que el return es solamente permitido como función. Entonces lo que habría que ver es si es que esto puedo entregar una tabla con este dato. ¿Ya? Ahí es donde está la... Y a lo mejor es lo que entendería de lo que me preguntaba, me parece que Sebastián al principio, Estefano no me acuerdo. Si es que... Profe, ¿Sí? y si uno le pone en el out, que el out sea una tabla, Es que ahí si te fijas en el out te pide tipo de datos, no te pide, no te deja poner una matriz o una tabla. ¿Ya? Por pero eso y no hay un tipo de dato de tabla, tendría que averiguarlo, porque como digo, en otros motores de base de datos, todo el procedimiento almacenado te puede devolver una tabla directamente. Entonces en este caso tal vez habría que ver cómo se hace de esa forma nomás. ¿Ya? Tendría que averiguarlo. Ahora, por otro lado, y aquí como estuve viendo ahí en el chat, la pregunta era de Estefano, tal vez ahí es donde tiene sentido hacer una vista parametrizada porque yo quiero hacer un select sobre una vista haciendo el filtro inmediatamente. ¿Ya? Pero en ese sentido, si tengo la vista, entonces es más fácil filtrar el resultado sobre la vista, como lo vimos hace un rato. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Que en sí el procedimiento almacenado te exige tener declarada la salida, no puedes hacer un return porque eso está dedicado solamente a las... está reservado para las funciones. Miren, ahí sin return logré hacer el select acá abajo. Vamos a ver si funciona ahora. Perdón. Ya, ahí está. Para repasar porque a lo mejor no se dieron cuenta qué pasó. Primero, solamente se definieron input en la declaración. No hay ningún tipo de output. No es necesario agregar el return acá. Si se dan cuenta, solamente dejé el select ahí a la vista. Y después de eso, entrega dos resultados. No sé si ven las pestañas. De hecho, las voy a cerrar para ver si es que esto efectivamente es así o no. Voy a ejecutar el procedimiento de acá abajo con los parámetros que ya hemos estado usando todo este rato. Y si se dan cuenta, me entrega dos resultados. Uno asociado a la primera consulta y otro asociado a la segunda consulta, que tiene ese group by. ¿Ya? Entonces esto lo que nos dice es que en el procedimiento almacenado sí entrega una tabla y simplemente si yo no le doy instrucciones aquí o no lo asocio a un output, si yo tengo muchas consultas aquí, va a entregar todos los resultados que yo, va a entregar todos los resultados de todas las consultas que yo deje dentro del procedimiento. En este caso habían dos queries, dos consultas entregó. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿No? Pareciera que no. Ya. Entonces, desde el punto de vista de la clase lo vamos a dejar hasta acá, así que voy a apagar la grabación. Gracias al que haya visto el video.